El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaríamos muy lejos de comprender el verdadero sentido de estas palabras del Señor si pensáramos que se trata solo de un consejo sobre cómo comportarse, una cuestión social en las reuniones, porque la parábola que el Señor cuenta tiene como dos grandes momentos. El primero sobre los lugares para ocupar en un banquete, los primeros o los últimos. Jesús dice, no busquen los primeros lugares, busquen los últimos. Y la segunda parte, con respecto a quiénes hay o no que invitar a una comida, a un banquete. Estos sí, estos no. Si lo entendiéramos solamente en un sentido de la social, nada más, evidentemente no entenderíamos lo que el Señor aquí está diciendo. Nos está prohibiendo, por ejemplo, invitar a nuestros amigos o a nuestros parientes a una cena. El Señor siempre va mucho más allá. ¿Por qué? Porque hay que ver el motivo por el cual los fariseos obraban de esa manera. Hay que ver el motivo por el cual los fariseos ocupaban los primeros lugares e invitaban solo a aquellos que les convenía invitar. No era una cuestión de lugares, no era una cuestión de invitados, era una cuestión de motivos, una cuestión de actitudes. En relación con la recompensa, en relación con el reconocimiento, aquí es donde está el problema. En un banquete, en una cena, se puede invitar al que uno quiera y se puede sentar donde cada uno quiera. El problema es, y es lo que Jesucristo aquí denuncia, ¿qué es lo que uno busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento? Y los fariseos, acá Jesús lo pone de manifiesto, no era una cuestión de lugares, sino de reconocimiento. Querían ser vistos, querían ser alabados, querían ser reconocidos, querían ser glorificados, querían ser el centro de atención, buscaban la recompensa en este mundo. Y ya sabemos lo que significa la recompensa, esa palabra en el Evangelio. Es lo que sacia plenamente el corazón del hombre, es lo que ordena todos sus actos, lo que uno busca, el objeto de nuestra esperanza. Cuando Jesús hablaba en otra oportunidad sobre el ayuno, la oración y la limosna, exhortándonos a practicarla, dice algo muy importante, porque dice, los fariseos también hacen oración, ayuno y limosna, también lo hacen, pero lo hacen para ser vistos, lo hacen para ser reconocidos, lo hacen porque buscan la recompensa en este mundo. Y ese es el problema, no tanto lo que se haga, sino el por qué se hace. Y entonces lo que Jesucristo busca aquí es
enseñarnos la humildad, no la soberbia, enseñarnos la generosidad y no el egoísmo. No por, insisto, cuestiones de lugar, sino por cuestiones de ¿cuál es nuestra recompensa? Esa es la pregunta que está detrás de estas afirmaciones de nosotros, de las afirmaciones de Jesús. Es la pregunta que nos hace a nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿En qué radica nuestra esperanza? ¿Qué nos hace felices? Grandes preguntas que todos en algún momento de la vida debemos hacernos. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí, en este mundo? ¿Para qué estamos transitando este camino por la historia, por nuestra historia, en el espacio y en el tiempo concreto en el cual la providencia nos ha situado? ¿Para qué? Y las respuestas pueden ser variadas, pero fundamentalmente son dos. O buscamos la patria del cielo, la felicidad eterna en Dios, la recompensa que solo Dios nos puede dar, que es Él mismo, saciando plena, total y eternamente nuestro corazón. O buscamos la recompensa en este mundo, que como sabemos es precaria, es frágil, no es duradera, se termina, no perdura. No hay más que dos caminos. Si hay un mensaje en la Biblia para nosotros es este: no hay más que dos caminos. O nos dirigimos hacia Dios y orientamos todo hacia Él, o nos dirigimos hacia el mundo y orientamos todo hacia el mundo. Por supuesto que esto no quiere decir que las esperanzas que ponemos en las cosas de la tierra sean malas. Lo que pasa es que no pueden ser definitivas, no pueden ser últimas. No está mal que nos reconozcan cuando hemos hecho algo bueno. Lo que está mal es buscar eso como un fin último, es vivir para eso. Cuando hemos hecho algo bueno y nos agradecen, no está mal gozar de ese agradecimiento. El tema es que eso no puede ser lo definitivo, no podemos vivir para eso. Las cosas de este mundo no son malas, las esperanzas que ponemos en las cosas de la tierra no son malas, ya sea de nuestra salud, de nuestro trabajo, nuestra familia, las circunstancias concretas que nos tocan vivir. Tenemos esperanzas, tenemos proyectos, nada de eso está mal. La cuestión es que eso, insisto, no es lo último, no es lo definitivo. Todo eso tarde o temprano se termina. Pero hay algo más en este Evangelio que es en realidad el fundamento. Cuando Jesucristo dice buscar el último lugar, cuando Jesucristo dice invitar a aquellos que no pueden recompensarnos, no se está hablando de Él. Él es quien hace eso en primer lugar. Es Él el quien se puso en el último lugar siendo el primero. ¿El último lugar qué es? Y bueno, es la pasión y la muerte en cruz. Ese es el último lugar. Siendo el primero, ¿no? Nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se hizo hombre, se revistió, por así decirlo, de nuestra condición humana, asumió nuestra condición humana, se hizo verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, para padecer la muerte y la cruz, para sufrir por nosotros, para morir por nosotros. Siendo primero se hizo último. Y porque llegó a ese extremo, para salvarnos, después fue exaltado y es exaltado sobre todo nombre eternamente. Se situó en el último lugar, siendo el primero, se situó en el último lugar y por su pasión y muerte Dios lo exaltó al primerísimo lugar, con su resurrección, con su ascensión a los cielos, con su glorificación junto al Padre. Ese amigo, acércate más, es como la llamada del Padre Celestial a su propio Hijo, que llegó hasta lo más profundo de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestro mal, y nos llamó y lo llamó nuevamente a manifestar esa gloria que le corresponde como Dios. Es Él el que vino a celebrar un banquete con la humanidad, y la humanidad no puede de ninguna manera recompensar lo que Él hizo por nosotros. Por eso cuando dice, cuando es un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los paralíticos, los ciegos, porque no tienen cómo recompensarte. Es Él el que hace esto. Él nos ha invitado al banquete eterno en el cielo, el banquete de bodas del Cordero. Y no tenemos capacidad humana para
devolverle lo que Él nos ha dado, ese amor sobreabundante de Dios. Todos nosotros somos pobres, lisiados, paralíticos y ciegos. Ninguno de nosotros puede darle a Dios lo que a Dios realmente le corresponde. Pero Jesucristo quiso igualmente celebrar ese banquete. Quiere invitarnos a que participemos gratuitamente de ese banquete eterno. Y por eso le vamos a pedir en esta Santa Misa que un día podamos escuchar de labios de Cristo esa expresión que nos dice acá el Evangelio: amigo, acércate más. Nos lo dice todos los días en realidad. Acércate más. La cercanía como signo de la respuesta al amor de Dios. El amor busca la proximidad, no la lejanía. Queremos que los que amamos estén cerca. Y cuando Jesucristo dice eso, se refiere a nosotros, amigo, le dice incluso a cada uno de nosotros: acércate más, cada día más. Y que ojalá escuchemos estas palabras el día de nuestra muerte, el día de la llamada definitiva a acercarnos perfectamente y para siempre a esa gloria que el Señor nos quiere conceder. Pidámosle entonces al Señor que nos conceda esa gracia, que continúe bendiciéndonos con su misericordia en el camino de la vida, para que un día podamos, habiendo escuchado esas palabras definitivas del Señor, entrar a ese gozo eterno en la Jerusalén del cielo. Que así sea.